espectacle perquè tant la disfrutem des de lluny puguem distreure'ns amb una aportació, en aquest cas de mini clown, i que ha estat pensat a partir d'aquesta peça, que això també ens sembla molt interessant, que les peces del passat siguin inspiradores per fer coses avui en dia. Gràcies, doncs us deixo amb l'Antonio. Sí, muchas gracias, chicos. Gracias. Mucha gente. Bueno, la very important people de la City. Bueno, ¿cómo será? Encantado de que esté con ustedes. Bueno, yo simplemente me presento primero. Yo soy Antonio y bueno, soy de Argentina. Soy argentino de Argentina, ¿no? Bueno, esto siempre es así. Bueno, hay gente que es argentino, pero no de Argentina, ¿no? Yo no sé, soy argentino de Argentina, ¿no? Bueno, yo les cuento. Yo estaba en mi casa, así, tranquilo, ¿no? Con el sofacito, allí en Buenos Aires, ¿no? Porque allá es la primavera, o sea, es diferente, ¿no? Argentina es diferente, ¿no? Bueno, estaba allá en mi sofacito y ¡pam! Suena el teléfono. Yo miro el teléfono y soy loco. Es una llamada de España. Che, ¿vieron? Para mí, el gran Antonio. Yo cojo el teléfono, che, ¿aló? Che, desde la otra punta del mundo me estaban llamando. Yo dije, bueno, yo soy un escultor, me importa. Yo puedo recibir llamadas de España, no pasa nada. No, me pongo nervioso. Yo tranquilo, estaba tranquilísimo ahí en mi casa, ¿no? Respirando. Brief. Ok, ¿aló? Sí, me hablaron en catalán, ¿no? Una cosa así como decía, bueno, hola, ¿qué tal? Que nosaltres som del Museu de Granollers. Una cosa, però o sigui, ara, perdoneu, no em vull enfotre de la Imma que em va trucar. O sigui, no parla la Imma, no parla així, Però, o sigui, estic ara fent una interpretació, o sigui, un italià parlant català. Això és d'hòstia, ja, és com el somni del somni. Ok, telèfono! Hola, nosaltres som del Museu de Granollers, que som d'aquí de Catalunya, i és un museu molt maco, que està al centre de la ciutat de Granollers. Lo coneix, ¿no? Yo sí, Granollers, ¿viste? Yo estaba en no está en Granollers, pero lo conozco. Sí, es buenísimo Granollers. Vale, ok. Bueno, pues nosaltres volem fer una reproducció d'una obra que hem trobat al terme municipal de Canovelles, que presentem aquí al museu. Esta obra és molt maca i voldríem fer una representació, una rèplica, el que és una rèplica, que és fer una cosa igual que l'altra, per evitar el deteriorament, no? I vostè és una gran persona que ens ha donat referències de vostè. Sí, viste, loco, llamá a la persona indicadísima. Yo soy esta persona, viste. Yo soy Antonio. Yo soy un gran escultor, yo lo puedo hacer. Che, me vine ahora mismo. Ahora mismo, plan. Yo me vine 2 semanas. Hace 2 semanas que estuve aquí en Granollers, yo aterré en el Prat de Llobregat. Y yo estuve aquí 2 semanitas, porque entiende, ¿no? Que la gente se tiene como acostumbrar a un poco a respirar lo que siente la cité, ¿no? O sea, Granollers, o sea, yo he vivido Granollers. Yo estuve andando, viendo correr los perros, crecer los árboles. O sea, todo esto lo tengo que interiorizar para luego hacer una obra con sentimiento. Con un consentimiento. Con su consentimiento, Ok, luego estuve mirando el ambientecito, ¿no? La porchatecita muy bonita que tenés, ¿no? Che, buenísimo, Pero no sé, la gente, ¿qué decir, no? Está todo delante, o sea, ¿qué decir, no? Buena gente, che, fantástico, ¿no? Bueno, para, loco, que se me va la castaña y no... Ok, estaba viendo el ambiente de Granollers, ¿no? La gente, y dije, che, loco, tenés que encontrar la esencia escultórica de la City, ¿no? Yo me fui buscando, ¿no? Vi Rocumbé, ¿no? He hecho una fábrica allí, enorme, y bellísima, ¿no? Yo entré y, loco, lo que vi, sí, ahí, era un taller de escultura, que se llamaba Sandaraca o Sarandaca, esto, ¿sí? Allá trabaja un chico, es una cosa increíble. Yo estuve trabajando 2 semanas con Ramón Aumedes, ¿no? Sí, estuve allá para impregnar un poco de
cosa artística de la cine, ¿no? Sí, bueno, brutal. Yo viví este momento, ¿no? Hostia. Che, ¿viste? ¿Viste a Raúl Pérez? Bueno, che, voy encantado, ¿eh? Hostia, con su mujercita, bueno. Encantado, bueno. Che, disculpame Ramón, yo intento hacer lo mejor que pueda, ¿no? Porque, hostia, qué nervios, ¿no? Pero yo me pongo de la huesita, ¿no? Bueno. Bien. Che, mira, yo me dije, bueno, ahora vamos a hacer la interpretación, ¿no? Con ese... Parece una mierda, pero... Es una mierda, sí, ahora mismo, pero... Espera, loco, espera. Yo voy a hacer algo importante, ¿no? Ok. Mírala. Antropomórfica. Neolítica. Sí, porque se olvidaron de decir una cosita, ¿no? Que yo soy argentino y yo estuve estudiando historia de arte, ¿no? Pero neolítica, neo quiere decir nuevo, pero lítica no tanto. Luego esto es nuevo, pero no tanto. Esto es neolítico, ¿no? Lo que se viene estudiando en Argentina, bueno, en todo el mundo entero, ¿no? Bueno, yo quiero hacer un ejercicio de concentración, ¿viste? Cuando diga 3, yo quiero que miren atentamente la neolítica, la neolítica tan nueva, pero tanto, y vamos a sacarle la esencia máxima para... Miramos y... Ok, bueno, me ayudarán, ¿no? Sí, ojos abiertos, por favor. Sí, vale, yo cuento a 3, vale, miramos rápidamente y con fuerza la esencia neolítica, ¿sí? 1, 2, 3. Sí, ¿lo vieron? ¿Vieron que se movió? ¡La hostia! ¿Lo vieron o no? Sí, coño. Sí. Sí se movió, ¿verdad? No, vamos a sacar la esencia, por favor, ¿eh? No la vayan a mirar tan fuerte que se mueve. O sea, tengan la mirada un poco, ¿eh? No la vayan a... Cuesta mucho. Ok, 1, 2, 3. Sí, no se rían porque la concentración es importante, ¿no? Bueno, yo la tengo, ¿eh? Yo he visualizado la primera forma alma mater de la escultura y yo cuento, yo estuve estudiando en Roma como 3 añitos, ¿no? En la academia de Leonardo, ¿no? Y yo convoco a mi alma mater italiana para hacer la primera forma primogénita, ¿cómo se llama? Antropomórfica de la escultura. ¿Okay? Yo convoco a mi Antonio. Benissimo. Io sono Antonio. È venuto dall'Italia, precisamente, convocato per mio amico Antonio, che è argentino, però io sono italiano. E io sono italiano e fece la forma primogenita di questa bella, incredibile, magnifica scultura. Ma che cosa dice? Bellissima. Bene, non facciare la prima forma della Madonna. Facciamo la Madonna. Forma primogenita. Veramente bella. Tieni lei. Più lontano. Bellissimo.